Dice así en Mateo 17, verso 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Oramos. Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra este día. Señor, te pedimos que nos enseñes, que nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas en justicia. Pues tu palabra, Señor, toda ella es útil, es aliento tuyo y es útil para estas cosas, Señor. Prepáranos, Señor, para esta semana, Señor, que arranca el día de hoy, Señor, a través de tu palabra, Señor, para que estemos preparados para toda buena obra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, Mateo nos ubica dónde está sucediendo esto. Esto está sucediendo en Galilea. Galilea es el norte de Israel. Este lugar, el mar de Galilea o el lago de Genezaret, es en realidad eso, un lago, un cuerpo de agua. Galilea está rodeando todo este lago, y es ahí donde se encuentra Jesús, y es ahí donde Jesús les dice por segunda ocasión que va a morir. Anuncia su muerte, pero no solamente su muerte, sino también que Él al tercer día resucitará. Lo dice ahí: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres, le matarán, mas al tercer día resucitará. El Hijo del Hombre es este término para hacer referencia a sí mismo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Así aparece en la profecía de Daniel en el Antiguo Testamento. Cuando ellos escucharon esto, dice al final del verso 23, se entristecieron en gran manera, se llenaron de tristeza, muy probablemente porque ellos, al escuchar que iba a morir, ¿no? Más adelante Jesús les va a decir: a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. A donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Y dice que sus corazones se turbaron. Es que están tristes, y pareciera que no escucharon la tercera parte de este anuncio, porque dijo: será entregado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y no solamente no creían esto, sino que no lo recordarían más adelante, sino hasta después de que Jesús resucitó, recordaron lo que Jesús les había dicho. Su tristeza es en gran manera. Ahora, esto que está aquí, como el Mesías tenía que morir, ser sepultado, resucitar, no es que aparezca solamente en el Nuevo Testamento. En Isaías capítulo 53, cuando nos habla de el siervo, el Mesías sufriente, Isaías dice esto casi al final del capítulo. En el versículo 10 dice de esta manera: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Eso es lo que iba a suceder. La muerte del Señor Jesús sería en expiación por el pecado, para pagar nuestros pecados, para rescatarnos. Pero no se detiene ahí Isaías. Él dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y eso es lo que vemos el día de hoy. Verá linaje, sí, todo aquel que cree que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, dice su palabra, será salvo, y ahora es un hijo de Dios. Por eso él ve linaje, pero también dice: vivirá por largos días. Jesús resucitará. Y Jesús resucitado es esencial para nuestra fe. Sin la resurrección de Jesús estaríamos todavía en nuestros pecados. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Ahora, hoy celebramos esto, su muerte, pero también recordamos que Él anunció que resucitará. Por eso anunciamos su muerte hasta que Él venga. Eso es lo que hicimos el día de hoy. Ahora, miren cómo aparece esta pequeña escena al final del capítulo 17. Vamos a leerla. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas?
Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Una pequeña historia, ahora ubicada en Capernaum, una de las zonas de Galilea. Capernaum era el lugar donde vivía Pedro y el lugar donde Jesús había hecho como su centro de operaciones. A partir de ahí, él estaba haciendo su ministerio. Y lo que estamos viendo el día de hoy no es otra cosa sino un milagro, pero solo para Pedro. Pero no solamente un milagro, una muestra de humildad del Señor, una muestra de la humildad del Rey. Recuerda que Mateo nos ha estado presentando a Jesús como el Rey que viene con su reino. Nos ha hablado del reino de los cielos una y otra vez. Y esta escena vemos la humildad del Rey. Ahora, ahí en Capernaum están con Pedro, llegan aquellos que cobran las 2 dracmas. ¿Quiénes son estos? En la NTV, por ejemplo, dice aquellos que cobran el impuesto del templo. Esto era un impuesto que se pagaba para el templo, que surge a partir de Éxodo capítulo 30. Un momento en el que Dios dice, todos los hombres son míos, pero dice, para redimirse tienen que traer un medio ciclo al tabernáculo. Y ese recurso se iba a usar para el tabernáculo, pero de esa manera ellos pagaban por su vida, digámoslo así, por su rescate, medio ciclo. Pero eso sucedió una sola vez y para ese momento los del templo vieron esto como un negocio, digámoslo así. Un dracma, 2 dracmas, ¿cuánto era? Era poco. Pero si tú cuentas los hombres mayores de 20 años que al año tendrían que dar ese dinero, es mucho dinero. Y esto no era otra cosa, sino parte de lo que hemos visto, cómo los fariseos tenían sus propias tradiciones de hombres. Ahora, este impuesto no era obligatorio, era voluntario, pero se pagaba en la Pascua en Jerusalén. Pero había ciertas personas como estos que cobraban el impuesto del templo, que recorrían las diferentes ciudades de Israel y iban cobrando este impuesto. Ahora, la pregunta que le hacen a Pedro es extraña, ¿no? Porque no dice, vuestro maestro paga las 2 dracmas, sino dice, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Te das cuenta que en la forma en que formulas una pregunta puedes mostrar la intención con la que va la pregunta? Claro, o sea, está casi diciendo, tu maestro no paga, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? Y cuando Simón contesta inmediatamente sí, ¿no? Cuando llega a la casa, al entrar él en la casa, se le adelanta a Jesús. ¿Lo notaste? Verso 25 dice, Jesús le habló primero, diciendo, a ver, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra cobran impuestos a sus hijos? Respuesta, no. ¿A quiénes? A los extraños. Y entonces Jesús dice, sin embargo, para no ofenderles, dáselos por ti y por mí. Esto quiere decir que Jesús estaba exento de este impuesto que cobraban para el templo, voluntario, ¿no? Pero Jesús estaba exento. De hecho, los rabinos estaban exentos y Jesús era un maestro. De hecho, así le formulan la pregunta a Pedro, ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? Entonces, aún siendo Jesús exento para este impuesto, él dice, págalo. ¿Para qué? Ahí dice, para no ofenderles. Ahora, ¿cómo lo tenía que pagar? No le da dinero Jesús a Pedro, sino que lo manda al mar. Lo manda al mar y le pide que eche el anzuelo, y en el primer pez que saque vendría un estatero. Ahora, ahí en algunas de nuestras Biblias vienen unas palabritas pequeñitas abajo de este versículo. Dice ahí, moneda correspondiente a 4 dracmas. ¿Cuántos dracmas cobraban? 2.
Entonces este estatero valía 4, 2 para Jesús y 2 por Pedro, ¿no? 2 por Jesús y 2 por Pedro. Ahora, esto definitivamente es un milagro, ¿no? Y no es el primer milagro que vemos a Jesús haciendo con peces en el mar. ¿Estás de acuerdo? Pedro había lanzado las redes una vez, en una ocasión, después de toda una noche que no pudo pescar nada. Jesús le pide la barca para enseñar desde ahí, termina su enseñanza y le dice: boga mar adentro y echa las redes. Y dice: no pescamos nada, pero si tú dices, yo echo las redes. ¿Qué sucedió? Los peces llenaron las redes a tal punto que la barca donde estaban se hundía. Es ahí donde Pedro reconoce a Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Jesús ya había hecho milagros con peces, Jesús ya había hecho milagros en ese mar, incluso milagros que habían involucrado a Pedro, donde todos lo vieron haciendo ¿qué? ¿Recuerdas? Caminando sobre el mar. Bueno, hasta que se hundió, porque empezó a ver la tormenta y se hundió y le pidió al Señor Jesús: sálvame. Ahora estamos viendo un milagro, pero pareciera que exclusivo para Pedro, y que llevaba a Pedro a hacer cosas que regularmente no hacía. Él no pescaba con anzuelo, él pescaba con red, pero lanza el anzuelo y el pez que muerde el anzuelo trae un estatero. Ahora, los peces se meten a la boca cualquier cosa que brilla, es así. Por eso lanzamos curricanes, ¿no? O lanzamos, pues sí, curricanes que tienen un color brillante y que con el sol reflejan esa luz, se mueve de cierta manera, los peces lo muerden. Así es que sí, es posible que ese pez tuviera o había tragado una moneda, pero de que fuera ese pez y no otro pez, eso es un milagro. Vemos a Jesús teniendo control sobre el reino natural, sobre el reino espiritual. Lo hemos visto a Jesús así, una y otra vez, haciendo milagros que muestran su poder sobre cada uno de los reinos. Y aquí una vez más tiene poder sobre el reino de los animales y manda a ese pez morder ese anzuelo para entonces pagar ese impuesto del templo. Él es el rey. Él está exento de pagar este impuesto, pero lo hace. ¿Para qué? Dice ahí en el verso 27, para no ofenderles. ¿Okay? Ahora, Jesús lo que está haciendo es mostrar su carácter humilde. Porque pudo haber, bueno, para empezar, le fueron a preguntar a Simón, ¿recuerdas? Le hubieran ido a preguntar a Jesús, ¿no? Pero no le preguntan a Jesús. ¿Pero qué respuesta hubiera dado Jesús? Jesús hubiera dicho eso. Para empezar, es voluntario, ¿no? Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo mencionamos, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre, está exento de ese impuesto, porque incluso el templo de donde se cobra ese impuesto es su templo. Malaquías capítulo 3 versículo 1, anunciando la venida de Juan el Bautista, dice que vendrá aquel, el Mesías, a su templo. Es que le pertenece ese lugar, aún siendo rey y aún siendo exento. Para no ofenderles, Jesús se humilla y da ese impuesto al templo. Hemos escuchado a Jesús decir: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Es algo que tenemos que aprender. Jesús tenía el derecho de no pagarlo, pero renunció a ese derecho para no ofenderles. Esta es una muestra de humildad. Ahora, cuando Jesús nos dice: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, dice: hallaréis descanso para tu alma. Y el día de hoy peleamos por nuestros derechos, peleamos por querer, por exigir nuestro derecho. Incluso exigimos nuestro derecho en cosas muy simples, muy sencillas, hasta en el tráfico, ¿no? O sea, están todos los coches ahí pegados, pero no, yo voy primero y no cedemos ni siquiera ese lugar, ¿no? Hace unos días iba con mi hija y mi hija así de: uy, casi te pega, ¿no? Dice: si no te hubieras detenido te pega, ¿no? Y le digo: pues yo creo, ¿no? Pero ¿por qué no nos detenemos?
Nuestra alma está inquieta todo el tiempo por querer exigir lo que merecemos. Por el primer lugar, el orgullo nos lleva a no ceder. Pero aquí está Jesús dándonos una lección de humildad. En 2 Corintios 8:9, Pablo describe a Jesús como aquel que, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Para enriquecernos. Ese es Jesús. Una muestra de humildad, manso y humilde de corazón. Así es que no solamente está ahí para no ofenderlos, sino que para darme un ejemplo, a no aferrarme a mis derechos, a por amor renunciar a ellos para no ofender a otros. A veces ofendemos por cosas que no tienen mucho que ver, que no son cuestiones ni siquiera morales, pero ofendemos. Es mejor renunciar a nuestro derecho para no ofender. Y un último detalle. Al final dice: tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿No te encanta eso? Es como si Jesús dijera: yo invito, ¿no? Bueno, el pez invita, ¿no? Porque ahí lo traía el estatero. Y no es solamente proveyéndole Jesús para su impuesto y el de Pedro, sino que creo definitivamente es una sombra de lo que Jesús hará en la cruz del Calvario. En la cruz Él no pagó una deuda que Él mismo tenía, pagó nuestra deuda. Él fue el que tomó nuestro lugar, pagando lo que no debía, pagándolo por nosotros, pagándolo por ti, pagándolo por mí. Jesús nos muestra humildad. Ahora, humildad, algunos la han definido como esa gracia que cuando sabes que la tienes, la perdiste. ¿Te has dado cuenta? Humilde, no, yo soy súper humilde. Adiós, esa persona no es humilde. De hecho, algunos definen humildad como: humildad es no pensar, no es pensar menos de ti, sino no pensar en ti para nada. Y eso es lo que Jesús está mostrando. Él, siendo el Dios que creó el universo y que creó todas las cosas, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló. Él es la muestra de humildad. Ahora imagínate, está hablando de que Él va a ser entregado, morir y al tercer día resucitar. Da este ejemplo de humildad. Mientras tanto, checa lo que dice el versículo 1 del capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Dices: no, hombre, estos cuates no entienden nada, ¿no? Jesús está mostrando humildad y ellos quieren saber quién es el mayor en el reino de los cielos. Ahora se atreven a preguntarle a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Era algo que ellos discutían entre sí. Miren lo que dice en Lucas capítulo 9 verso 46. Lucas 9:46 dice ahí: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces discutían entre ellos quién era el mayor. Pero llegó el momento en que se atrevieron y le preguntaron a Jesús: ¿quién es el mayor? Entonces Jesús habla de morir y muestra humildad, mientras ellos hablan de ser el más grande, mostrando el orgullo que había en sus corazones. No olvidemos una cosa: fue el orgullo lo que hizo caer a Satanás. Es de esa manera en que tentó a Adán y Eva: serás como Dios. Le vienen a preguntar a Jesús: ¿quién es el más grande? ¿Qué hace Jesús? Mira lo que hace en el verso 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Su respuesta es a través de una lección. Pone a un niño en medio de ellos. En Marcos capítulo 9 también aparece esta misma escena, y lo que Jesús les dice marca el tema de la enseñanza. En Marcos 9 versículo 33 dice ahí que ellos discutían y Jesús les pregunta:
¿Qué están discutiendo? Era precisamente esto: ¿quién iba a ser el mayor? En el verso 35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Ese es el mismo momento. Jesús quiere hablar de humildad. Jesús está dando una lección de humildad. Dio un ejemplo de humildad y ahora trae otro ejemplo de humildad, poniendo a un niño en medio de ellos para darles una lección. Ahora me encanta porque Jesús dice en el verso 3: de cierto os digo, prácticamente lo que está diciendo es: créanme esto, ¿ok? Que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, ustedes están discutiendo quién es el mayor en el reino de los cielos. Asegúrate de entrar primero. ¿Cómo entrar? Siendo como un niño. Eso es lo que está diciendo ahí. Si no os volvéis y os hacéis, esto quiere decir, si no te conviertes como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, si piensas un poco, ¿cuál sería la respuesta si llegas con Jesús y le dices quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuál sería la respuesta más honesta? ¿Quién es? ¿Alguna respuesta? Él. Él pudo haber dicho: yo soy el mayor, ¿no? Pero en vez de eso, lo que hace es traer una enseñanza de humildad que tiene que ver con la confianza puesta en Jesús. Eso es increíble. La humildad no es algo natural en nosotros. No aparece naturalmente en nosotros. Naturalmente nosotros lo que queremos es el primer lugar, es ser admirados, es ser vistos. Eso es lo que hay en nuestra naturaleza. Pero cuando confiamos nuestra vida en el Señor, dejamos de luchar para compararnos con los demás. Porque cuando nos comparamos con los demás, lo que estamos buscando es una gloria pasajera, una vanagloria que se esfuma en el momento en que, adivina qué, llegó alguien que lo hace mejor que tú. Se esfuma inmediatamente. Dices: ya llegué a primer lugar en ventas, ¿no? ¿Se acuerdan de la película de Monsters Inc? ¿No? ¿No? Y ya campeón, ¿no? Y luego llega el otro, hasta que llega alguien más. Jesús pudo haber contestado: yo soy el mayor. Cuando nos comparamos con Jesús, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, dejamos de luchar por aquellas cosas que creemos que pueden llenar y satisfacernos. Dejamos de luchar por esa vanagloria, porque Él, cuando confiamos en el Señor Jesús, nos da su gloria. ¿No es algo increíble? Dejemos de luchar y confiemos en el Señor Jesús. De hecho, es lo que sucede. Dice ahí en el verso 3: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños. ¿Cómo es como niño? En el verso 6, de eso está en el verso 3. En el verso 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, que su confianza está puesta en Él. Un niño es humilde, enseñable, libre de ambición. A un niño se le voltea a ver hacia abajo, nunca se le voltea a ver hacia arriba. Es una persona sin importancia, según pareciera. No es amenazante. La actitud de los discípulos era todo contrario. Enseñables, humildes, libres de ambición, discutían constantemente quién iba a ser el primero. Querían ganar el ser el más importante entre ellos. Querían que los demás los voltearan a ver hacia arriba. Pero Jesús se ha mostrado completamente distinto y está dando una lección. El orgullo nos hace buscar y pelear por el primer lugar. Pero Jesús dice: conviértete. Conviértete. En ocasiones tenemos como nuestro Dios nuestra persona, como nuestro ídolo nuestro ego y nuestro deseo de destacar y de resaltar. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Cualquiera que se humille, dice en el verso 4. Así que cualquiera que se humille, ¿quién lo hizo? Jesús lo hizo.
hace unos momentos mencioné Filipenses capítulo 2, pero mira, Filipenses capítulo 2 me muestra la manera en que Jesús realmente se humilló. En Filipenses 2, en el versículo 5 dice: hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué dice? Despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Jesús dice: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esto está como, porque en este mundo el mayor es el que llega primero, es el que está más alto. Pero Jesús dice: no, el que se humille, ese será el mayor. Jesús nos ha dado un ejemplo y nos ha invitado a seguirle. ¿Cómo puedo deshacerme de mi orgullo? Jesús dice: ven en pos de mí. Toma tu cruz todos los días, niégate a ti mismo y sígueme. Esa es la manera, ese es el camino, siguiéndole a Él. Ahora, cuando hacemos esto, negarme a mí mismo, morir, tomar mi cruz, es cuando creemos en Él y ponemos nuestra confianza en Él. Y cuando creemos en Él, tenemos una nueva vida en Él. El Espíritu Santo me ayuda a distinguir mi orgullo. El Espíritu Santo me convence de pecado, de juicio, de justicia, y me ayuda a dejar atrás ese orgullo y a humillarme. ¿Por qué? Porque sé ahora, en una nueva vida, que no tengo que buscar una posición. ¿Por qué? Porque Él me ha dado un lugar. ¿Dónde? Sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Porque ahora en una nueva vida no tengo que encontrar mi valor en el aplauso de los demás, en la admiración de los demás. ¿Por qué? Porque Jesús me ha dado una identidad. Antes mi identidad estaba ahí, en lo que otros pensaban de mí. Ahora mi identidad está en Él, porque soy un hijo de Dios. Porque no tengo ahora que demostrar nada, porque soy lo que soy en Cristo Jesús. Así que cualquiera que se humille, cualquiera que se humillare, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ese es el momento en el que tomo la toalla y comienzo a servir a los demás, humillándome, tomando ese lugar. Ahora dice en el verso 5: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y me encanta esto porque ahora describe a este niño como alguien externo. O sea, conviértete como un niño, pero hay niños, ¿no?, humildes que han creído en mí. Y ahora Jesús nos advierte: ten cuidado de qué. Verso 6 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ten cuidado de no hacer tropezar a alguno de estos pequeños, a algunos de los que han creído en Él, ¿no? Y verso 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Entonces ten cuidado de no hacer tropezar, ten cuidado de no menospreciar. Ahora, en el capítulo anterior aprendimos que Jesús no ofendió, y debemos de seguir su ejemplo, no peleando por nuestro derecho, renunciar a nuestro derecho por amor para no ofender. Pero aquí encontramos otras dos: no hacer tropezar a alguno de estos pequeños, no menospreciar a uno de estos pequeños. Ahora, ¿qué significa hacer tropezar? En la Nueva Traducción Viviente, el verso 6 dice así: pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado. Eso es lo que significa. Hacer tropezar es incitar a alguien al pecado. El castigo es terrible, tan terrible que sería mejor esto. Checa lo que dice el verso 6: mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Imagínate, una piedra de molino de asno era aquella que el asno al caminar iba dándole vueltas para romper el grano o moler algo. Una roca como esa
amarrada en el cuello y tirarte en el mar sería mejor que el castigo por hacer tropezar a alguno de estos pequeños. Dices, ok, ya entendí. Primera Tesalonicenses 4, verso 6, Pablo escribe algo muy parecido acerca de agraviar y engañar a un hermano. Dice ahí en el verso 6 de Primera Tesalonicenses 4, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Sí, ten cuidado de no hacer tropezar, de no hacer caer en pecado a alguien más. Ahora checa lo que dice el verso 7 al 9. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si los tropiezos vendrán, las caídas vendrán, pero cuidado, dice, que seas ese hombre por quien viene el tropiezo. Verso 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo las dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y dices, no, pues esto sí está muy radical, ¿no? Esto está muy serio. ¿Por qué es tan serio? Porque Jesús acaba de decir, si tú haces tropezar a alguien, es mejor que te ahogues en el mar, ¿no? Entonces, pero de repente aquí no dice, para que no hagas tropezar a nadie, ve y córtale la mano a él. No, dice, córtate la mano, sácate el ojo. Ahora, esto ya lo habíamos leído en Mateo capítulo 5, cuando Jesús habla acerca del adulterio, ¿recuerdas? Y habló de esto, y cuando vimos ese pasaje dijimos claramente, no está diciendo literalmente que te cortes la mano o te saques el ojo, ¿ok? No quiero andar viendo mancos por acá ni tuertos por acá, ¿no? Porque resulta que si te cortas una mano tienes la otra para seguir pecando, y si sacas un ojo tienes el otro, y si sacas los dos tienes las imágenes que has metido en tu cabeza para seguir pecando dentro de tu corazón y de tu mente. ¿Qué necesitas? Esto me está hablando de un cambio completamente radical en mi vida, de tomar decisiones radicales para no hacer tropezar a alguien más. Pero implican esas decisiones radicales en algo personal mío. Y sabes, no veo otra cosa cómo hacer esto sino volverme y hacerme como un niño. Venir al Señor y decirle, Señor, hazme nuevo. ¿Te acuerdas del grito de Pablo al final del capítulo 7 de Romanos, cuando él dice, lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo, ¿no? Y lo que quiero hacer no lo hago. Me encuentro que hay una ley en los miembros de mi cuerpo que me lleva al pecado. El grito de Pablo es, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo radical. Venir al Señor y decirle, no puedo más, no tengo más fuerzas, necesito que cambies mi corazón, necesito que transformes mi vida. Eso es lo que tengo que hacer morir lo terrenal que hay en mí. Dice Pablo, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre. Necesito decidir poner mis miembros de mi cuerpo al servicio del Señor. Esta porción que estamos viendo el día de hoy, Jesús nos está dando una muestra de humildad, ¿no? Pero ahora nos está diciendo, sé humilde. Mientras los discípulos están peleando por el primer lugar, Jesús les trae un niño y le dice, sé como este niño. Si te humillas, si recibes a un niño como este, ojo con que no lo hagas tropezar, ojo con que no lo menosprecies. Mira lo que dice en el verso 10 y hasta el versículo 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Por qué? Dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Para empezar, los ángeles están viendo el rostro de Dios, sus ángeles, dice ahí. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, no los menosprecies. ¿Por qué? Porque sus ángeles ven el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque cuenta esta historia de las 100 ovejas y cómo deja a ese hombre en las 99 para ir por una. ¿Quién es ese pastor? Jesús es ese pastor. Si para Jesús es tan importante que Él deja las 99 para ir por esa, para tener un encuentro personal, individual, ¿no? Muchos de nosotros dicen, ya se descarrió. No, ya, o sea, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. O sea, no va a cambiar nunca. Pero Jesús va por él. No menosprecies a aquel, porque el Señor va y lo busca y lo trae de regreso y se regocija trayéndolo de regreso. Porque no es la voluntad de Dios que se pierda ninguno de estos pequeños. Vivimos en un mundo lleno de orgullo, lleno de quién es el mayor, quién es el más grande. Y Jesús nos está dando una lección de humildad, poniéndonos a ese niño y diciéndonos el valor que tienen nuestros hermanos dentro de nuestra comunidad. Cuidado con hacer tropezar a alguien, cuidado con menospreciar a alguien y sobre todo toma decisiones personales que eviten el hacer tropezar a alguien más. Hace algún tiempo hice una canción de rap con un grupo de Monterrey, un grupo no cristiano. Pero el cuate, cuando escribe su rima, escribe una rima que dije, yo hubiera querido escribir esa rima yo, ¿no? Porque él escribe, yo no quiero ser viral. ¿Sabes lo que es ser viral, no? Ser viral es que de repente subas una foto a tus redes sociales y todo el mundo lo retuitee, ¿no? O lo comparta y se vuelva viral, ¿no? Pero él escribe en su rima, en su frase, no quiero ser viral, sino quiero servir al prójimo. Dije, uy, qué buena rima, ¿no? ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Y no es cristiano el chavo, pero la tiene muy clara. ¿Estás de acuerdo? Hay una gran diferencia entre ser viral, querer ser el primero, y servir al prójimo que está a mi alrededor. ¿Y cómo lo puedo servir? ¿No? Tomando decisiones radicales en mi vida para no hacerlos tropezar, para no menospreciarlos, ¿no? Venir al Señor y entregarle tu orgullo. Si Él ya te permitió ver el orgullo que hay en tu corazón, qué mejor que entregárselo a Él y decirle, aquí estoy. Este Pedro que vio a Jesús haciendo esto, ¿no? Es el mismo Pedro que dice, echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Deja a un lado la ansiedad de ser el primero y pídele al Señor, Señor, quiero convertirme, volverme y hacerme como un niño para entrar en tu reino. Quiero humillarme porque cualquiera que se humilla será mayor en el reino de los cielos. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo alrededor de tu palabra, Señor. Sin duda tú quieres enseñarnos, tú quieres corregirnos. Y Señor, si te pido que aquel a quien tú has hablado, Señor, mostrándole lo que tiene que hacer, que por medio de tu Espíritu Santo le capacites para llevarlo a cabo, Señor. Porque sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Señor, ayúdanos a esta semana a permanecer en tu palabra, permanecer en tu presencia, voltear a nuestro alrededor, Señor, no exigir nuestros derechos, Señor, renunciar a ellos para no ofender, Señor, y Señor, y tomar decisiones que sean radicales en nuestra vida, Señor, que nos lleven, Señor, a poder servir a los demás, Señor, como tú lo has hecho. Señor, danos de tu amor una vez más, llénanos de tu amor una vez más para amar como tú amas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.